Buenos días. Miren, antes de empezar leyendo el tema literario, como biólogo me siento obligado a tocar un tema. No sé si se dieron cuenta, pero esta madrugada sufrimos un efecto del cambio climático. A las 3 de la mañana la temperatura estaba alrededor de 25 grados. Hubo un fenómeno que se llama frente de baja presión, es decir, que el aire caliente sube a alturas superiores y eso provoca un vacío que se llena con viento. Entonces, pues, como a las 4 de la mañana, no sé si se dieron cuenta que hubo una ventolina, que es que todo el aire de la ciudad caliente dejó un gran vacío que se llenó con aire de otros lugares. Cuando el aire está en movimiento pierde energía y por eso la temperatura a las 5 de la mañana bajó alrededor de 20 grados. Estas son las circunstancias por las cuales se forma o un remolino, o un tornado, o un huracán. Eso es el cambio climático. Aquí por suerte nada más tuvimos unas lluvias, pero ese es el negado cambio climático. Por eso es que se pone en peligro vidas humanas, porque dependiendo de la cantidad de calor, así mismo es la velocidad del viento. Después de este comercial bioecológico, comenzamos. Miren, yo antes de conocerlo físicamente, a Federico, yo lo conocía, tenía como 2 o 3 años de conocerlo, porque tenemos un amigo en común, y había una competencia de festivales. El festival que organizaba Federico y el festival que organizaba un señor que se llama Otoniel Guevara. Entonces yo siempre escuchaba los bochinches de Otoniel Guevara, hablando peste de Federico. Ya Federico tuve el gusto de conocerlo en el taller Umbral Editores, que nos reuníamos en su propia casa y la casa de las 2 preciosas que están acá atrás, que son sus hermanas. Estuvimos 2 o 3 años realizando taller literario. Así que nos conocemos desde atrás. A ver, caballeros, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? En pocas palabras, ¿cómo fue la historia? ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Bueno, yo vengo de Panamá, aunque la inteligencia artificial me dice que yo nací en Penonomé-Coclé, pero yo no lo fui a discutir porque yo de esa época no me acuerdo. Nada más puedo saber lo que tengo de referencia. Escribo desde muy joven, pero empecé a publicar ya como después de los 30 años. Una de las cosas que me incentivó a mí fue que mi abuelo, desde que yo tenía como 5 años, que yo había dicho que iba a ser ingeniero civil y escritor, mi abuelo me comenzó a llamar su colega y eso me comprometió. Yo no, la verdad que no, en entonces yo me reía porque no sabía la clase de compromiso que estaba adquiriendo. Eso así en un resumen, y yo estoy orgulloso de la familia de la que vengo y el legado que me han dejado, y eso es también una responsabilidad muy grande. Qué bonita anécdota esa de tu abuelo. Bueno, en mi caso soy poeta. No comencé escribiendo poesía, comencé escribiendo narrativa. De hecho, mi primer intento literario fue una novela que se llama La bala y el cañón, que algún día la retomaré, como la retomo cada 5 años y nunca la termino, porque es la vida de un soldado de las huestes de Morazán. Hoy, por cierto, Sonia, que veníamos hablando de Morazán, quería hacer una especie como de paralelo, digamos. ¿Se acuerdan aquel Aventura de un soldado de Napoleón, de Hermann y Check? Yo quería hacer una cosa similar. Pero luego me di cuenta que tenía que investigar, porque el soldado es el que se encarga, artillero, el que se carga los cañones, y tenía que averiguar, investigar históricamente cómo funcionaban los cañones de la época, acá, ¿verdad? Entonces, eso me desanimó y ahí voy con la novela poco a poco. Y luego la poesía, ya varios títulos publicados, y he tratado también de hacer gestión cultural, y bueno, creo que ahí resumo bastante. ¿Por qué narradores? ¿Por qué no pintores? ¿Por qué no periodistas? ¿Por qué narradores? Bueno, yo tengo que confesar que narrar me divierte, y me divierte usar la imaginación para construir historias. Incluso cuando tomo algún tema que sea histórico, trato de desvincularlo totalmente de la historia, hacer del tiempo una anarquía y darle rienda libre a la imaginación. Y yo digo que el día que me deje de divertir narrar, lo dejo. En mi caso, la narrativa, como comencé con eso,
pero luego lo dejé muchísimo tiempo por la poesía, porque me enamoré de la poesía y me entregué a ella. Y creo que la narrativa fue, sobre todo en el caso de los cuentos, una cosa muy posterior, porque a mí no me atraía leer cuentos. No, me atraía o la novela o la poesía, no me atraía el cuento como género, digamos. Luego, cuando como lector entro al género a través de Borges, ahí es donde me enamoro del cuento y digo, no, si este hombre fue capaz de hacer esto, yo no voy a ser capaz de hacerlo, pero voy a intentarlo. Y ahí estoy. Entonces, ¿leer cuentos sirve o no sirve de algo? Sí sirve. Uno va captando las técnicas, la manera de narrar. Yo comencé leyendo a Hans Christian Andersen y Horacio Quiroga, cuentos de niños. Después, bueno, mi ventaja es que yo aprendí a leer a los 2 años, casi cumplido a los 3, en las latas de cocina, en las latas que había en la cocina de la casa. La señora que trabajaba con nosotros me enseñó, tuvo la paciencia de enseñarme cómo sonaban las letras y todo. Y un día que estaba leyendo un paquín en voz alta, mi papá y mi mamá dijeron, este muchacho tiene una imaginación muy grande, y se dieron cuenta de que era que yo estaba leyendo. Y entonces mis abuelos comenzaron a regalarme libros de cuentos clásicos de Europa, porque un montón de unas narraciones para los jóvenes, y de ahí me fui nutriendo. Y yo digo que entre la herencia, el ambiente y las lecturas me fueron formando en esta verdad. A mí me pasó una cosa similar con mi abuela materna, Ruth Salazar Beneca Aguilar, era una mujer extraordinaria, con una personalidad indescriptible, y una mujer muy culta, que leía mucho. Y de hecho su biblioteca era para mí, siendo yo un niño, era un lugar mágico. O sea, yo veía esa cantidad de lomos de libros, era bibliómana, le encantaban los libros antiguos y los coleccionaba y tal. Luego, por supuesto, cuando ella falleció, me heredó esa biblioteca, por eso es que tengo una biblioteca de más de 14.000 volúmenes en mi casa. Ya se imaginarán lo que no solamente cuesta mantenerla, sino además con mi esposa una negociación permanente, ¿verdad? Sobre todo si hay que cambiar de casa. Pero inicié también leyendo Paquines. Cosa curiosa, hoy que hablaste de Paquines me llamó la atención, porque yo comencé leyendo Paquines. Y luego mi abuela, al darse cuenta que me interesaba la aventura, empezó a darme, no sé, Mark Twain, Salgari, etcétera. Leí todo Salgari, por ejemplo, Verne, Hugo, en fin. Y luego, en la medida en que me fue volando la imaginación, esto, pues uno trata también de hacer sus pininos, ¿verdad? Por imitación, digamos. Y claro que sirve, o sea, la lectura, yo no, digamos, no creo en el escritor que no lea, no me lo imagino, digamos. Podrá decirlo, yo conozco uno que así dice, que él no lee, pero no veo de dónde, sinceramente. Digo, uno puede en la vida, en lo que rodea a un ser humano, uno puede inspirarse, pero no leer, no me explico. Creo que antes de ponerse a emborronar cuartillas uno tiene que quemar pestañas. Fíjate que coincidimos. Mi madre influyó, me convirtió en lector. Ella escondía los libros. Y como yo les escondía, algo tienen que tener. Y me ponía a buscarlos hasta que los encontraba y los leía. Pero el campeón que me hizo lector fue mi padre. Se ponía en una esquina del balcón, yo en la otra leyendo, y en la otra leyendo. Hasta que caí en cuenta que leía. Y era el programa de carrera de caballo. Pero ya estaba bien enganchado con la lectura, ya había leído todos los cuentos de la primaria, todos los cuentos del primer ciclo. Pero así, mi madre fue conscientemente, porque sabía lo delincuente que yo era para romper las reglas. Y entonces mi padre no fue totalmente, pero ambos influyeron en mí fuertemente. Miren, una vez yo escuché la frase saqueo de la realidad. Saqueo de la realidad. El cuento latinoamericano, ¿qué tanto saquea de la realidad y qué tanto es pura ficción?
Yo veo en el cuento latinoamericano una transformación muy fuerte de la realidad, incluso en cuentos que son netamente, que parecen netamente fantásticos, hay una exploración de la realidad latinoamericana. Aparte que nuestra realidad cotidiana es o realismo mágico o real maravilloso, porque en nuestro subcontinente o subcontinente generalmente lo insólito es lo cotidiano, eso es seguro. Entonces, yo no sé qué tanto sea saquear la realidad, pero sí es aprenderla, estudiarla, analizarla y transformarla. Antes de ir al tema del saqueo de la realidad, yo quería comentar algo que mi abuela hacía con nosotros en la línea de estimular la lectura. Creo que hacía una cosa muy diferente. Ella tuvo 6 hijos, ya se imaginan la cantidad de nietos que tenía, y entonces nos ponía a competir entre nosotros. Por ejemplo, nos decía, los días de Navidad que se reunían toda la familia, los adultos estaban en la mesa de los grandes, ¿verdad? Y los niños estábamos allá casi en el comedor, ¿verdad? En la cocina. Y entonces todos queríamos estar como cerca de los adultos y escuchar sus pláticas. Y entonces nos decía, quien lea un libro y esté dispuesto a contarnos el libro en la mesa de los adultos, va a pasar a la mesa de los adultos. A mí me impresionó, me estimuló muchísimo y hacíamos competencias, sobre todo con otras primitas, para ver quién leía rápido el libro tal y además ir a contarlo a la mesa. Eso fue maravilloso, porque era un privilegio pero un privilegio además mi abuela hacía que todos los adultos guardaran silencio. En ese momento era el niño o la niña hablando del libro que acababa de leer. Extraordinario, eso lo hacemos ahora con nuestros hijos, porque de verdad me doy cuenta hoy, no sé si lo hacía con conciencia, evidentemente, pero el hecho de darle el valor a una criatura que pudiera sentarse a dialogar de tú a tú con los adultos, espectacular. Eso retomando ese tema. Ahora, esto de cuánto se saquea la realidad, creo que en general la literatura busca de la realidad aquello que puede transformarlo. Y la impresión que yo tengo en el caso particular del cuento es que tiene por su propia naturaleza capacidades de extracción que no tiene forzosamente la novela, por ejemplo, ¿verdad? O de pronto la dramaturgia sí. Pero pongo un ejemplo, o sea, uno lee a Cortázar, por ejemplo, lee a Borges, y hay una forma de extraer de la realidad hispanoamericana, incluso cuando se tratan de temas totalmente universales, como el caso de Borges en particular, que uno nota que cierto colorido, cierta frescura, cierto ritmo está extraído de la realidad latinoamericana y no tanto del universo, digamos, del planeta entero. ¿Por qué se da esto? Probablemente sea una cosa misteriosa que tenga que ver con lo ecléctico que es el género en sí, ¿verdad? Es un género que uno puede malearlo como se quiera, con el tema que se quiera, y como tiene la ventaja, digamos, de ser más corto, menos extenso, por lo menos que la novela, da una puridad con respecto a la especificidad de cada palabra que no tiene el género. En la historia oficial de Panamá, hasta lo que sé, no hay nada escrito sobre los acontecimientos de 1958. No hay ni un solo libro donde murió el estudiante Manuel Aradura de las Artes y Oficios. Fuentes alternas hablan de cientos de muertos por la marcha contra el hambre. Una situación muy, muy difícil. El macartismo, el anticomunismo estaba a todo poder. Al final de la década de los 50 se dio Cerro Tute, pero no hay ningún libro escrito sobre ese periodo de la historia panameña como tal. Pero hay obviaciones, por así decirlo, peores. En Costa Rica la guerra de Coto no existe. No existe. O sea, no hay registro de que la guerra de Coto se dio. ¿Será porque la ganamos? No sé. Entonces, por eso pienso que eso llevó al maestro Rafael Ruiz Loba a afirmar que la historia latinoamericana está escrita a través de su literatura, de las novelas, sus cuentos, e incluso sus poesías. Que en realidad
la historia nuestra está en la literatura. El escritor Enrique Jaramillo Levy afirma que el cuento es el género más pujante y sano en Panamá. Según Jaramillo Levy, el género sano en Panamá es el cuento. ¿Ustedes coinciden con él? ¿Qué piensan? ¿Y cómo anda Latinoamérica con respecto al cuento? ¿Es el más pujante, es el más sano? Bueno, esa discusión es fuerte. Para mí sí, pero eso habría que discutirlo. Ahora, lo que sí es cierto es que hay más gente escribiendo cuentos aquí en Panamá y que hay buenos cuentos. Si uno se pone a ver, hay muy buenos cuentos y en una cantidad significativa. Así que yo diría que sí, yo me adhiero a esa opinión. Tú mencionaste algo, David, sobre ¿sí mencionaste algo? No, ya. Este tema de la historia y si la historia de nuestros pueblos está más escrita, digamos, por los cuentistas, por los narradores, por los poetas. Es muy curioso, y esto lo digo ya por un nivel interesado como profesión. Los historiadores, cuando vamos a la realidad histórica y hacemos investigación, sí nos damos cuenta que la historiografía en general, voy a hablar muy localistamente, la centroamericana en particular, ha tenido un nivel de manipulación casi novelístico. Por ejemplo, ahora un colega mío en El Salvador, recientemente, el año pasado, publicó un libro donde se demitifica por fin a Gerardo Barrios. Por ejemplo, Gerardo Barrios, para que ustedes tengan una idea, es el gran líder liberal, ¿verdad?, de El Salvador. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. Él es fusilado en 1865, justo el año en que están baleando, por cierto, a Lincoln en Estados Unidos, y Barrios era un héroe totalmente construido, eso era un mito total, ¿verdad? Digo, no es que el tipo no sea importante, desde luego lo fue, y muy polémico, pero todas sus sombras no se habían historiografiado, ¿verdad? Y entonces viene este colega, Bernal, y hace por primera vez una revisión de ese mito desde el punto de vista científico-histórico, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos estamos enterando, y me da la impresión que pasaría lo mismo en el resto de Centroamérica, nos estamos enterando que hubo un nivel de creación tan grande alrededor de muchos de nuestros mitos históricos que probablemente sea al revés. Como que se metió demasiado, se colgó demasiado la novela, la creación, la imaginación literaria, que lo puramente historiográfico, ¿verdad? Eso por mencionar el tema. ¿Y cuál era la pregunta? Sí. En El Salvador, que mencionaba Félix, aquí en Panamá, hay más cuentistas ahora, cosa muy curiosa porque no era así hace 25 años apenas. O sea, ahora tenemos muchos más cuentistas y muchos más poetas, no sé si esto sea bueno o malo, ¿verdad? No es como en Nicaragua, por ejemplo, donde uno se mete a un bar y dice, ¡hey, poeta! Y todo el mundo voltea a ver. No llegamos a ese nivel todavía, pero casi, y preocupa. Yo cuando nos llenamos tanto de poetas, a mí me preocupa. No sé si Javier comparte esa opinión. Cuando hay demasiados poetas en el ambiente, uno empieza a preocuparse. Pero, ¿por qué? Porque es un género que la gente piensa que es fácil, y no lo es en absoluto. Entonces, y lamentablemente hemos tenido ayer hablábamos de la Yocondita, ¿verdad? De Yoconda Belli y su ejército de Yoconditas. Entonces decíamos, lo mismo pasa en El Salvador, con Roque Dalton y todos sus daltoncitos detrás, ¿verdad? Y tiene un poder de imitación muy complejo la poesía. Eso no ocurre con el cuento, por ejemplo. Y entonces ahora han aparecido en El Salvador por lo menos muy buenos cuentistas. Hay una camada de cuentistas que andaban entre los 30, 40 años, realmente muy buenos. Así que yo también me adhiero a eso. Esperaría yo que tenga muy buena salud la cuentística en El Salvador. Bueno, un dato. Voy a inventar las cifras, pero más o menos son fieles, lo que pasa es que tengo mala memoria. Al Miró y el Premio Nacional de Literatura panameño llegan 100 obras en poesía. 25 son buenas.
Lo demás, menos mal que nadie imprimió papel. En cuentos llegan 50, 25 son buenos. Los porcentajes son abismales, de 25% a 50% en la calidad. Entonces sí, hay algo de cierto en eso de que el cuento es el más sano. Enrique Jaramillo también afirma que el género cuento en Panamá camina sobre los hombros de un número creciente de mujeres cuentistas, que está sano precisamente porque hay más mujeres escribiendo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo anda Latinoamérica en ese aspecto? Yo pienso que sí, que el género cuento ahora está más balanceado y eso al haber más puntos de vista, eso enriquece el mismo cuento en sí. Por ejemplo, en México dicen que hay una verdad histórica y una verdad verídica. Así que a veces la verdad histórica no coincide con la verdad verídica. Así que yo he leído cuentistas mujeres aquí en Panamá muy interesantes, así que y creo que estamos más o menos en un buen nivel respecto a eso, una cuentística más balanceada. Yo no me atrevería a hablar del cuento en general porque tendría que haber leído más de lo que he leído sobre la narrativa breve en toda Centroamérica, por ejemplo. Sí puedo hablar de la minificción, por ejemplo, que sí me tocó hacer una primera antología centroamericana del género, del subgénero, como queramos llamarle, y lo que yo sí descubrí es Panamá, Guatemala y Nicaragua tienen excelentes narradores, microcuentistas, mujeres extraordinarias. Cosa que no sucede en El Salvador, por ejemplo. En El Salvador hay muy pocas microrelatistas, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sé. No podría explicar el fenómeno, pero Panamá, Nicaragua y Guatemala es exponencial, ¿verdad? Comparado incluso con el otro sexo, es exponencial. La cantidad y la calidad de narradoras, de microrelatistas que hay. O sea que algo me orienta a eso. Y con respecto a los grupos racializados, los afrodescendientes, los originarios, los migrantes, ¿se puede decir que hay una literatura que los represente en nuestros lares? Bueno, eso es relativo. Para mí la literatura no tiene ni género, ni nacionalidad, ni nada de eso. Yo parto de ahí, pero yo digo que, por ejemplo, en los afroamericanos, los panameños, tenemos la literatura de Joaquín Beleño, que fue una narrativa que representa, que los puede representar. De la escritura de los pueblos indígenas tenemos gente importante como Arichey de Turpana, más reciente de Ademiro González, Ivan Guagua, creo que era, también tenía algunas cosas interesantes y migrantes. Bueno, este es un país que prácticamente tiene una gran cantidad de migrantes y yo lo siento que también lo representan, están representados en nuestra literatura. Lo dejo ahí. En el caso de El Salvador, bueno, primero adhiero a lo que mencionaba Félix, ¿verdad? No hay una literatura femenina, ni una literatura masculina, hay literatura, punto, buena o mala, y se acabó. Quien lo escriba es una circunstancia, digamos, y es la calidad la que manda. Ahora, sí creo que hay ciertos autores que ellos mismos tratan de representar un discurso, ¿verdad? Eso sí existe, desde luego. En El Salvador en particular, lamentablemente, como ha quedado muy poco de los pueblos originarios, lamentablemente, pues en este momento no hay una literatura representativa de ellos, ¿verdad? Ni autores. Y nosotros no tenemos afrodescendientes como tienen, por ejemplo, ustedes, o tiene Honduras, tan cerca de nosotros. Tuvimos un presidente, de hecho, que sacó a la raza negra, la sacó, igual que a la china, los expulsó. Por eso es que no tenemos nada de eso en El Salvador. Increíble. Y desde luego, bueno, no hemos perdido a saber de qué cosas, pero no hay nada en este momento específico de ninguna de esas etnias, digamos, literariamente hablando.
Lo cual es mi opinión muy personal. Yo creo que en Panamá no hay talleres literarios, hay cursos. Comienzan el 1 de marzo, terminan el 30 de marzo. Yo nací en un taller literario, un espacio permanente donde nos autorrevisábamos los textos, donde crecíamos en colectivo hasta que nos peleamos y cada quien agarró su camino. En general, en Latinoamérica, ¿el peso de los talleres literarios existe o es simplemente nostalgia? Mi experiencia con los talleres literarios es que funciona. Aunque yo tenía ya buenos textos cuando fui al primer taller, yo considero que los talleres me ayudaron a mejorar mucho, sobre todo en los aspectos técnicos. Ya yo tenía más o menos una comprensión del género, pero para mí el taller me facilitó muchas cosas. Sobre los talleres actuales, no sé, yo tengo uno que manejamos virtualmente y que es así. Por un lado, analizamos cuentos ya de autores establecidos. Por el otro, analizamos los cuentos que producen. Ahora es un taller muy chico, porque apenas hay 4 participantes, pero se ha mantenido ya por más casi un año, más de un año ya. Así que, y ciertamente aquí el problema es que muchos han degenerado en cursos y se manejan con otro tipo de docencia que al final de cuentas no ayuda tanto. La crítica y la autocrítica, el desarrollar una capacidad autocrítica es fundamental. Así que yo sí creo que los talleres influyen. Yo quisiera saber si entendemos exactamente lo mismo cuando hablamos de talleres, porque yo entiendo el taller como ese espacio donde generalmente jóvenes, pero no solo, ¿verdad?, se reúnen con la intención de convertirse en escritores, ¿verdad? Y que por lo tanto, en el taller, como sucede con los vehículos cuando van a un taller automotriz, están dispuestos a sacarse las tuercas y meterse el aceite y decirse las cosas como son, ¿no? Así entendería yo que es un taller. Entonces, si eso es así, es muy curioso. En El Salvador hubo extraordinarios talleres, ¿verdad? En el momento en que había una eclosión también de grupos. Y los grupos tallereaban y los talleres eran seminarios, ¿verdad? Entonces hubo una cosa muy extraña, una mezcla muy extraña, y ocurrió lo que mencionabas tú, David. O sea, por ejemplo, hoy que estamos hablando de Toniel Guevara, estaba el grupo Xibalbá, que no era un taller, pero tallereaban y lo hacían bien, hasta que se rompían todo y salían corriendo y después se volvían a ver y etcétera. Y algunos la enemistad dura hasta el día de hoy. Y luego se llamaban talleres y de ahí no salieron escritores, ¿verdad? Entonces, ahora lo que ocurre es que no hay nada, no hay ni grupos, ni talleres, ni seminarios, ni nada, ¿verdad? No sé si es por un exceso de individualismo, no sé si es por soberbia, no sé decir qué es lo que ocurre, pero no es un yermo aquello en El Salvador en este momento. Antes de abrir el compás a que ustedes pregunten, a ver, Félix, a ver, Federico, si usted se encontrase en la lámpara del genio de los cuentos, ¿qué le pedirían? ¿Qué deseo le pedirían? Si me encuentro con el genio de los cuentos, yo les pediría que me deje escribir cuentos hasta los 120 años. Porque la verdad que es algo que a mí en lo personal me divierte. Pero lamentablemente lo de escribir cuentos no es asunto de magia. Requiere mucho trabajo. El menor trabajo de escribir un cuento es escribirlo. El proceso de revisarlo y corregirlo, revisarlo, corregirlo, y no sé si a lo mejor es porque yo soy muy exigente conmigo mismo, pero a mí yo tengo que llegar a un punto donde me digo ya suficiente y parar y ya eso está listo, no lo voy a más. Pero incluso después puedo y lo veo. Así que con ese deseo, ojalá pudiera yo escribir cuentos hasta los 120 años. Bueno, y gozar de buena salud hasta entonces. Yo al genio de los cuentos
le pediría releer con suficiente imaginación a ciertos autores. Yo, por ejemplo, revisito a Borges todo el tiempo, vuelvo a él y vuelvo a él y vuelvo a él, con el ansia o con el deseo de encontrar secretos, de encontrarle por dónde, ¿verdad? Me pasa con él, me pasa con 3 o 4 más, y creo que es lo que le pediría. No sé si llegar a tanta edad, pero sí quisiera tener como la capacidad de leer todo lo que se pudiera leer sobre esta gente y otros tantos, ¿verdad? Y le puedo contar algo, y lo cuento como editor. Cuando en el 2012 llegó Chus Visor, el gran editor de poesía en castellano, lo invitamos, se le entregó un doctorado honoris causa, una cosa maravillosa, él estaba contentísimo. Él, como editor, cosa muy curiosa, nunca habla de poesía. Luego entendí por qué, ¿verdad? Es un hombre al que le llegan tal cantidad de manuscritos de poetas que si se pone él en una tertulia con amigos a hablar de eso, imagínense ustedes los líos en los que se puede meter, ¿verdad? Entonces, él habla solo del Atleti de Madrid. Solo de eso habla. De fútbol habla lo que ustedes quieran. De poesía no se puede hablar con él. Me llamó la atención. Pero yo le preguntaba, a ver, Chus, el secreto del editor. Y me decía, mira, un editor tiene que tener las suficientes agallas para entender que al inmiscuirse, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Para inmiscuirse en la realidad de un autor, él tiene que transformarse, él como persona. Y me comentaba cuando, por ejemplo, Carmen Balcells, la gran editora española que creó el boom, como lo entendemos ahora, ¿tú crees que en la época de Carmen Balcells no existía, por ejemplo, un Cortázar en Asia? ¿O un Cortázar en Turquía? ¿O un Cortázar en Filipinas? Seguro que sí, el talento aparece en todos lados. Si hay algo democrático es el talento, ¿verdad? Pero vino ella, tomó a estos 4 o 5 y dijo, este va a ser el camino, ¿verdad? Y aparece el boom. Claro que el talento existía, obviamente. Cortázar es un talento, Gabo es un talento, Fuentes es un talento, o sea, el talento estaba ahí. Pero ella dijo, estos van a ser, ¿verdad? Y la unión del talento que existía con el genio editorial de Carmen Balcells es lo que crea el boom. ¿Por qué menciono esto? Porque lo mismo pasa ahora, ¿verdad? Mientras estamos escribiendo aquí nuestros puentecitos, estoy seguro que está pasando una cosa similar en Turquía o en Filipinas o en, no sé, el África subsahariana, y son talentos que a saber si los vamos a leer alguna vez. Yo le pediría al genio que me permitiera leer todo lo que se está escribiendo, ¿eh? Antes de pasarles el balón al lado de su cancha, yo quiero, me corrigen si me equivoco, pelados, darle la bienvenida al colegio agustiniano de Chitré. Han venido desde la provincia de Herrera a visitarnos y a compartir con nosotros. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a Lochi, la profesora Lochi, la otra que está saludando, me imagino que es profesora. Entonces, el balón es de ustedes. Pregunten, dime, Minerva, Marco y el de los lentes. Más que hacer una pregunta, yo quisiera hacer una aclaración. He estado sentada en esa silla debatiéndome entre si lo hago o no lo hago. El poeta Robinson dice que los ticos no saben, no hablan de la guerra de Coto. Yo quiero decirles como chiricana que los ticos conocen más de la guerra de Coto que nosotros. La literatura, una de las cosas más bellas que tiene la literatura es precisamente rescatar lo que ustedes decían de el raptar la realidad. Escritores ticos han escrito novelas donde se describen claramente episodios de la guerra de Coto, cosas como, por ejemplo, ¿por qué se dio la guerra? Porque había un punto donde se colocaban las 2 banderas y un día ellos dijeron, solo está la de nosotros,
Panamá no va a estar más, todo esto es territorio tico, y se formó la guerra. Y ciertamente Chiriquí enroló en primer lugar los primeros voluntarios que fueron a esa guerra. Después salieron voluntarios de todo el país en barco hacia la provincia de Chiriquí para defender la patria ofendida, ¿verdad? Y se da la guerra de Coto y Panamá la gana, y luego por cesión diplomática se ceden territorios a Costa Rica. Pero ellos saben tanto de esta guerra y valoran tanto este episodio histórico que ellos tienen incluso una ley que crea el Día de la Chiricanidad. Con ese día se celebra a todos los chiricanos que quedaron en territorio tico. Entonces tenemos una riqueza cultural que un evento como este, a través de cuentos, de novelas, de poesía, de ensayos y de tantos otros mecanismos que tenemos para transmitir la historia, nos llaman a eso, a rescatar, a no quedarnos de brazos cruzados, porque hay una historia viva que nos nutre a todos. Los chiricanos no solo somos orgullosos de nuestra tierra, defendimos el honor de la patria. Y eso tiene un valor histórico muy grande que está rescatado no solamente en los libros de historia, está rescatado también en eventos literarios. Así que, poeta, si lo que quiera conflicto, lo tuvo. Gracias. Gracias por ubicarme. Buenos días, Marco Weaver Araúz. Tengo dos preguntas. La primera es haciendo alusión a 20, 30 años atrás, cuando uno del ambiente, de las crisis que había en Latinoamérica, uno hacía así y componía una poesía fácilmente. ¿Consideran ustedes que esa situación en América Latina de hace 20, 30 años atrás, en que uno fácilmente hacía una poesía con lo que estaba sucediendo, ha cambiado en algo? ¿Se ha modernizado, ha desviado, o ya solamente hay pajaritos preñados de los cuales hablar? Esa es la primera pregunta. Primero. Entonces, la otra, tomo referencia a lo que acaba de decir mi casi paisana por mi madre, que es de Chiricana, o era chiricana, murió el año pasado con 101 años de edad, a los cuales yo aspiro, como aspiraba usted también. Yo aspiro a vivir la cantidad de años que vivió mi madre, por lo menos un poquito más. Era que nosotros, y no quiero llorar aquí en mis penas, yo me gusta la historia, me gusta recabar lo que no se dice frecuentemente. He encontrado muchas cositas, pero sumamente interesantes en Panamá, que me relacionan con otros lados, tanto en América Latina como en Europa. He participado en concursos de cuentos donde yo me creo un robo porque estoy innovando con mi cuento histórico y diciéndole a la gente: mire, esto sucedió en tal boda o sucedió en tal lado, y de repente veo que el que ganó es la flor marchita, el niño que le besó a la mamá la boca. Entonces el cuento mío, que se supone que es un aporte a la nacionalidad y al crecimiento histórico de Panamá, lo tiraron a la basura. Entonces, ¿qué está pasando según el criterio de ustedes en estos momentos? Porque yo estoy escuchando a usted que Salvador, con tanta también trascendencia histórica, y que ahora esa trascendencia ahora se convierte en cambios, porque se están haciendo cambios sociales, pero también hay un bagaje que se puede escribir sobre ello. Entonces, ¿qué está sucediendo con lo histórico dentro de lo que es el cuento, por ejemplo? La primera pregunta es si ha habido cambios fundamentales con relación al pasado, y la segunda, pues reitero que si el cuento histórico no vale, porque o somos muy románticos o no sé qué está pasando. Gracias. Gracias, Marcos. Bueno, yo sí creo que la realidad es tan variable y siempre nos estamos metiendo en líos de una u otra forma, y creo que eso, digamos, en el caso de El Salvador, que ciertamente venimos de una guerra civil que provocó tanta literatura, la gran mayoría muy mala, dicho sea de paso, muy urgente, muy ideológica, con un peso, digamos,
mejor no sigo hablando porque tengo que regresar a mi país, pero creo que también provocó una reacción muy sana de parte de una generación posterior. Entonces, con todo y la calidad que hay, desde luego, ¿verdad? Porque hay también escritores muy buenos en ese sentido. Pero ahora, por ejemplo, ya que mencionaste lo que está pasando en El Salvador, es increíble que tenga que medir mis palabras, por cierto. No debería ser así. Tengo que medir mis palabras porque no sé si lo que yo diga delante de ustedes hoy, yo sé que se está grabando, si se sube después a YouTube, voy a poder entrar a mi país. Así está la situación en El Salvador en este momento. Entonces, digamos, temas para mencionarlos hay, definitivamente. Yo mismo, por criticar al presidente de la República, fui amenazado con ser llevado a la cárcel y de manera pública, en una conferencia de prensa, ¿verdad? Entonces, siempre hay razón, o sea, salimos de una guerra civil, entramos a una especie de proceso pseudodemocrático en El Salvador, del cual no terminamos de salir y volvimos hacia atrás, ¿verdad? Hemos retrocedido 75 años en El Salvador. Ahora vemos una cantidad de soldados en la calle que no veíamos desde la firma del acuerdo de paz. Y no entendemos por qué. Entonces, como siempre nos estamos metiendo en líos y no aprendemos de la historia, esto sí ya lo digo como historiador, siempre habrá, por lo menos en el caso de El Salvador, lo digo por lo que sucede allá, siempre hay material para sacar, ¿verdad? Sí, yo coincido en que siempre hay temas. Puede que algunos hayan perdido vigencia, pero siempre han sido reemplazados por otros problemas y por lo menos en América Latina podemos estar seguros de que siempre habrá un tema que analizar, un tema que discutir, un tema polémico. Y en cuanto al valor de la novela histórica, hay que ver que los concursos siempre dependen del gusto de los jurados. Uno mejor es no darle mucha importancia a eso. Si uno siente que lo que uno escribió es bueno y lo razona con suficiente autocrítica, en la opinión de un jurado no tiene por qué demeritar lo escrito. Mi padre nació en Coto. Cuando tuvo que sacar la cédula panameña, tuvo que traer testigos, maestros, párrocos, porque como él había nacido en Coto, cuando Coto era de Panamá, fue inscrito, su fe de bautismo era en una capilla que había quedado del lado de Coto, de la frontera panameña fuera, ¿no? Ese es el testimonio, esto es testimonio, bien. Y la historia que mi padre contaba, porque como todos maldecía a los políticos de la época y se sentía un desterrado, ¿no? Como nos sentíamos todos cuando se construyó el canal y ya no podíamos entrar en ese territorio. Bien, el primer cuento que hay en este libro habla de eso. Habla de la relación de mi familia con Coto. Y en Coto, que yo he buscado en el mapa, hay Ciudad Cortés, yo soy de Elia Cortés, hay Puerto Cortés, ¿no? Y hay montones de autoridades de pueblos que llevan el apellido Cortés, como el mío. Voy a tomarme un tiempo para irlos a ver. Y la historia que mi padre contaba, que sufrió eso en carne viva, era que la Bananera y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos habían decidido eso. Habían decidido, provocaron la guerra y establecieron el fallo. Y yo creo que eso no lo debemos olvidar, porque la historia bananera de Panamá, ¿no? Está muy vinculada a la relación internacional, la relación con los Estados Unidos y a cómo ellos toman las decisiones sobre estas escasas repúblicas bananeras centroamericanas, ¿no? La guerra de Coto fue provocada por eso, porque la bananera no quería negociar con Panamá, porque a los panameños les parecían muy rebeldes, muy domesticables, muy poco domesticables, que siempre lo han sido, ¿no? Y lo hemos sido. Y entonces simplemente dividieron el territorio. Eso fue el gobierno costarricense, que se beneficiaba o que a lo mejor no podía hacer nada, como nosotros. Ahora mismo no podemos hacer nada
ante las decisiones que toma el señor Donald Trump. ¿Okay? Era una época parecida a esta. Y esa frontera y esa guerra fue decidida por la bananera y por después el fallo final de esa guerra que nosotros ganamos, lo que mi padre reclamaba, ¿no? Que nosotros ganamos, la decisión final fue de la Corte Suprema de Justicia norteamericana. ¿Bien? Primero que todo, buenos días. Y perdone mi ignorancia, pero quería preguntarle qué tipo de literatura ustedes escriben. Yo quisiera responderte y decirte toda, pero la verdad es que por lo menos en mi caso me he forjado más en la poesía, en el cuento y en el ensayo. Yo comencé con poesía, pero la olvidé, la dejé atrás. Básicamente yo me dedicaba a escribir cuentos y tengo un par de proyectos de novelas por ahí. Se supone que terminado, pero los estoy revisando. Y una última pregunta. Cuando ustedes eran pequeños, o sea, cuando eran menores, cuando eran niños, cuando eran adultos, cuando eran jóvenes, ¿ustedes querían ser escritores? Bueno, yo lo dije antes que ustedes llegaran, que yo desde los 5 años decidí que iba a ser ingeniero civil y escritor, y mi abuelo me llamaba colega desde entonces, y eso, así que yo adquirí un compromiso con la literatura desde antes de tener hasta uso de razón. ¿Sí? Hay algo que yo no sabía, fíjate. ¿Cuál es tu nombre? Iván. Iván. Te felicito, Iván. De verdad que pararse y hacer una pregunta con un micrófono ante tanta gente es una cosa valiente. Te felicito. Y respondiendo a tu pregunta, Iván, a mí me pasó una cosa curiosa. Yo sabía que quería escribir, lo que no sabía si iba a publicar, ¿verdad? Porque a veces tendemos a pensar que el escritor es aquel que ya ha publicado, y la verdad es que no, el escritor es aquel que simplemente tiene necesidad de escribir. Ahora, sí hay que reconocer que el círculo de la literatura, que esa es otra cosa, sí se cierra con la persona que lee. Y claro, como una vez me dijo Álvaro Menéndez Leal, que estábamos hablando, Marcos, sobre Álvaro Menéndez Leal, que escribió una obra extraordinaria que se llama Luz Negra, que es un drama de verdad genial. Él decía, Federico, lo que no se publica no existe, ¿verdad? Me lo dijo claramente. Entonces, bueno, dije yo, entonces sí, voy a tener que convertirme en un escritor que publica. Quería preguntarles a Federico, Félix, si la literatura centroamericana ha rescatado a través de los escritos, ya sea en novela, en cuentos, los periodos tan convulsos que vivimos hasta hace muy poco. Panamá no escapaba, y lo digo porque en Panamá yo creo que pocos han escrito sobre el periodo de la dictadura militar. O sea, nosotros vemos mucha inspiración en la literatura de diferentes formas, ya sea en poesía, en cuentos o en novelas, periodo de lucha con el rescate de las zonas del canal. Pero de la literatura, en la literatura no conozco en particular si ha habido algo, porque, por ejemplo, aquí, de los libros oficiales de historia, se ha borrado el periodo de la dictadura con Torrijos, con Noriega, pero no sé si también ha sido eso igual en el resto de los países de Centroamérica, si ese fenómeno no solo es propio de Panamá, sino que también ha ocurrido en el resto de Centroamérica. Una gran pregunta, y una pregunta además que me obliga a hablar de un debate que tenemos abierto en El Salvador desde hace, yo diría, una década por lo menos, y es si realmente se ha, por ejemplo, si hay un novelista que haya rescatado realmente en El Salvador el tema de la guerra civil, que es una cosa, digamos, relativamente reciente. En 1992 terminó oficialmente la guerra, y la conclusión a la que se ha llegado, que es una, siempre en literatura toda conclusión es subjetiva y es temporal, pero da la impresión que no existe todavía la gran novela del conflicto salvadoreño, por ejemplo, y es muy reciente. Sí hay grandes poetas que han escrito sobre el conflicto, ¿verdad?
Y a veces uno también se pregunta, ¿será que frente a un conflicto humano que se llevó por delante 80,000 vidas, es que tiene que ser un libro, tienen que ser varios, tiene que ser la faceta o determinada faceta, un periodo de ese conflicto? Un poco lo que pasa con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Hay gente que se especializa en el área militar, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Hay otros que en el área política, hay otros que en el área ideológica, hay otros que en el área propagandística. Entonces, claro, llega un momento en que no se termina de hablar de la Segunda Guerra Mundial, para bien, dicho sea de paso, porque tenemos todo que aprender sobre ese conflicto. Probablemente eso suceda también con los conflictos nuestros, ¿verdad? Hay una distancia geográfica y temporal que debe ocurrir, y al mismo tiempo cada autor verse frente al reto, digamos, de escribir sobre ello, y no siempre es fácil, desde luego, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de mi generación, que vivió el conflicto simplemente, lo sufrimos porque no fuimos parte de él, pero lo sufrimos porque vivíamos bajo las balas. Incluso en nuestra generación no hay alguien todavía que haya plasmado en un gran poema, o en una gran novela, o en un gran cuento, ese sentimiento de orfandad que vivió nuestra generación, por ejemplo. Entonces, y con respecto al resto de Centroamérica, me da la impresión que es una cosa bastante similar a lo de Panamá. Esa es la impresión que tengo, ¿verdad? En Guatemala tampoco ha surgido un gran novelista sobre el conflicto guatemalteco, ¿no? Tampoco un gran cuentista, digamos, que uno diga, este ha rescatado el conflicto guatemalteco hasta sus últimas consecuencias. Un conflicto bastante más largo que el nuestro, yo sé paso, ¿verdad? Tal vez no tan sangriento, pero sí más largo. Eso es lo que podría responder, pero es una pregunta muy compleja, muy compleja. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por sus aportaciones y muchas gracias a todos ustedes.